Ahora, en Reflexiones Intempestivas, vamos a reflexionar sobre varios tópicos que sin embargo están articulados e integrados en el acontecimiento. En definitiva, vamos a hablar del acontecimiento. Hemos definido el acontecimiento siguiendo Deleuze como multiplicidad de singularidades y después hemos desarrollado esta misma idea como multiplicidad de procesos integrados, como dinámicas complejas. Es decir, nacemos en el acontecimiento, somos acontecimiento. Lo que hacemos es desplegar y replegar el acontecimiento, es decir, usamos el acontecimiento, lo experimentamos, lo vivimos y lo recreamos y creamos también en el contexto social. Vamos a hablar del ser social. El ser es social. El ser es un acontecimiento social y lo social es un acontecimiento ontológico, si ustedes quieren, para decirlo de esa manera filosófica. Muy bien, entonces son varios temas. Un primer tema es importante en sentido de la crítica a las pretensiones del pueblo elegido, es decir, al etnocentrismo, que es no solamente un pueblo lo tiene, sino todos los pueblos son de alguna manera etnocéntricos, es decir, porque nombran el mundo desde su propia experiencia, desde su propia autorreferencia. Bueno, pero el tema es que hay pueblos que convierten esta autorreferencia como una especie de pretensión absoluta. Primero, al ser elegidos por Dios. Vamos a hablar del tema de Dios que compartimos con Kant, sobre todo de la crítica de la razón pura, que Dios es un ideal, es una construcción racional, es una idea construida por la razón y funciona en términos de las dinámicas integradas de las facultades del conocimiento y por lo tanto en el contexto de las condiciones de posibilidad del conocimiento y de la experiencia, que tiene que ver con esta estructura de la subjetividad en tanto condiciones de posibilidad, pero también como el despliegue de la misma subjetividad y el repliegue de la misma subjetividad, pero también en su relación, si ustedes quieren, con el entorno o con los entornos, con la forma como el afuera se convierte en el adentro y como el adentro se convierte en el afuera, cómo deviene el adentro afuera y cómo el afuera deviene adentro, donde definitivamente ya en otro ensayo dijimos que no hay afuera ni adentro, sino hay un acontecimiento, hay un devenir constante y permanente dentro o en el contexto, la contextura, el tejido, el tejimiento, tendríamos que decir, del acontecimiento mismo, que obviamente es vital. En ese sentido estamos muy cerca de lo que ya había planteado hace tiempo Castoriadis. Castoriadis en la institución imaginaria de la sociedad había planteado esto, es decir, que la sociedad es una institución imaginaria y que la institución social es imaginaria, que forma parte del acto instituyente y constituyente, que forma parte tanto del imaginario radical en tanto crea de la nada, y del imaginario conservador en tanto que institucionaliza, en tanto lo conserva. Y todo eso tiene que entenderse a partir precisamente de la tecné. La tecné no solamente es tecnología, que esa es una reducción de la modernidad. La tecné es arte y tecnología, es instrumentalización. Y también, si ustedes quieren, es ingeniería, pero también es estética. Y la tecné está íntimamente ligada al logos, es decir, al lenguaje, si ustedes quieren, en el sentido más arquetípico de la configuración.
Entonces es logos y techné y logos, es decir, que no puede separar y no se oponen. Ahí no hay una dialéctica y por después una síntesis, esa concepción de Hegel de la dialéctica, que es en realidad una reducción, un retorno al absolutismo de la razón. Hegel lo que hace es domesticar el devenir, o pretender domesticar el devenir y convertirlo en una dialéctica, es decir, en una lógica. El logos para Castoriadis no es exactamente solo la lógica, sino el logos es también lenguaje, pero el lenguaje en sentido amplio. Un logos que está íntimamente vinculado a la techné, a la instrumentalización, a la creación del instrumento, a la creación de tecnología, al manejo, a la exteriorización, si ustedes quieren, de esa capacidad creativa del sujeto. Entonces estamos ante el acontecimiento. Bueno, en ese contexto vamos a tratar pues estas pretensiones etnocéntricas y vamos a deconstruir estas pretensiones etnocéntricas y apuntar a la diseminación de sus instituciones imaginarias y de sus imaginarios institucionalizados. Entre las pretensiones etnocéntricas se halla el de la escritura. Se pretende como si hubiera un solo pueblo que habría escrito, que sus escrituras además sean sagradas, y que además de ser sus escrituras sagradas, sean las escrituras más antiguas. Esa es una pretensión. Ningún pueblo ha dejado de escribir, ningún pueblo se puede considerar ágrafo. Todos los pueblos han escrito. Cada vez se encuentran escrituras más antiguas. Entonces hay la escritura en el sentido restringido, la escritura de los signos, de las marcas, de la asociación de marcas y signos, es decir, estas escrituras que ya describen, que ya cuentan y también narran. Entonces, todos los pueblos han escrito de una u otra manera, han usado distintos elementos para esta escritura. Las piedras, los huesos, los papiros, es decir, después modernamente el papel, sí, todos los pueblos han usado donde plasmar su escritura, donde hendir la escritura. Todos los pueblos lo han hecho, otros en tejidos, otros en pintura, es decir, la escritura tiene su propia arqueología. Pero por otra parte, asumiendo lo que plantea Derrida de la gramatología, cuando rescata la escritura desde la perspectiva de la gramatología, de la escritura misma, de una escritura liberada de la fonología, del fonocentrismo y del logocentrismo también, una escritura liberada de estas pretensiones metafísicas, no solo de la modernidad, sino de Occidente. Para decirlo al modo de Derrida, esta metafísica de que descarta toda exterioridad y que se ensimisma infinitamente en sí misma, se encaracola buscándose en su propia pureza, que esa pureza no es más que la nada, pero la nada es una pretensión porque tampoco existe. Entonces el tema tiene que ver precisamente con estas pretensiones de la escritura y Derrida, en la medida que plantea el rescate, la liberación de la escritura en su propia arqueología, en su propia archiescritura o arquescritura, la escritura más antigua, la anterioridad a la propia escritura,
plantea de que todos los pueblos escriben porque todos los pueblos se relacionan con el espacio. Todos los pueblos producen un espaciamiento, están afectados por el espaciamiento, y hoy podríamos decir por el espacio-tiempo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, al danzar escriben. La danza ya es una escritura y también una narrativa. La danza está íntimamente vinculada a los mitos, pero también a los ritos y a las ceremonias, pero también a la alegría, es decir, a la estética. Y en ese sentido, digamos, hay pues la comprensión más amplia, más integral de la escritura, porque la escritura también ya es una lectura. La escritura tiene que ver con el ver y la interpretación del ver. Es decir, antes interpretamos lo que vemos, pero también antes interpretamos la percepción, porque la escritura estaría ligada no solamente a la visión, sino a la percepción, como integralidad de los sentidos. Y en ese sentido todos los pueblos han escrito y han narrado. Bueno, y además eso de someter la escritura solo a la escritura divina, es decir, a la escritura sagrada, que además se ha hecho en un largo tiempo, como en 1000 años. Y después de esos 1000 años recién se ha acoplado todo eso en una Biblia, en un libro o en los libros, en la memoria de un pueblo, digamos, ahí está su valor. Es decir, porque ahí está la descripción de la historia de un pueblo, de tal como se acuerda, tal como memoriza metafóricamente, a través de filiaciones familiares y quizás también de alianzas. Pero también ahí está, digamos, la constatación o el testimonio de sus imaginarios, de sus mitos inaugurales, porque todo mito inaugural habla del origen, de su génesis. Y después están, que se llaman las interpretaciones. Están, digamos, la relación, sobre todo la relación del humano, de este pueblo con Dios, de esta forma de religarse con Dios. Es decir, está la genealogía de esta religación. Y después están, bueno, los cantos. Bueno, ahí está todo, es decir, se ha hecho como una especie de biblioteca, de museo, de ordenamiento, digamos, de toda esta experiencia que se plasma en una escritura. Bueno, pero no es la única escritura posible, porque hay escrituras tan antiguas o más antiguas que la Biblia, que son escrituras, por ejemplo, las de Homero, las de los griegos, que narran, que también se basan en mitos, pero mitos convertidos en narraciones, mitos convertidos en epopeyas, mitos convertidos en leyendas, mitos convertidos en narrativas que precisamente construyen el sentido estético y heroico, este andar y desandar de un pueblo, de su aventura en la vida, de su vinculación con la vida, de su vinculación en tanto ser en la vida, y por lo tanto la forma como asumen la vida y la muerte. Ahí está pues la Ilíada y está en la Odisea. Y obviamente hay una diferencia, porque aquí se está narrando, hay una narración, hay una narración y por lo tanto una reflexión en relación a la aventura humana. Y no se puede reducir la aventura humana solamente a la religación. Esa es una pretensión, eso es reducir, eso es apuntar las capacidades estéticas humanas. El humano se expresa, crea en distintos ámbitos de manera proliferante y de distintas formas, en distintos planos de intensidad. Siempre está creando. Y todas las creaciones del ser humano son sorprendentes. Y por lo tanto aquí no puede haber pues la realización o la verificación de la pretensión, de la legitimación del etnocentrismo. El etnocentrismo ya es una reducción.
es en parte, digamos, obviamente una autorreferencia, pero no puede haber una autorreferencia que se enriquezca sin la heterorreferencia. Hay una, si ustedes quieren para decirlo de ese modo, una dialéctica, y más que una dialéctica, un devenir autorreferencia y un devenir heterorreferencia. Y por lo tanto, digamos, esta, este acontecimiento que tiene que ver con el lenguaje y con la escritura es un acontecimiento para comunicarse también con otros pueblos, no para encerrarse y encaracolarse, porque eso es amputar las mismas capacidades o facultades de la propia escritura y del propio lenguaje, y como dirían los griegos, de la propia tecné, porque no puede separar la tecné del logos, pero tampoco puede separar la tecné del logos y la escritura del lenguaje. Es decir, son acontecimientos que van integrados y articulados, aunque los puedas ver desde una perspectiva o de otra. Entonces, pues estamos ante acontecimientos. Y en ese sentido, que se llama lo que hay que valorar, lo que hay que admirar y de lo que hay que asombrarse es de esta capacidad creativa, técnica, estética, del lenguaje, del logos. Entonces estamos ante el acontecimiento, un acontecimiento que implica una integralidad, unas dinámicas complejas asociadas, una asociación de complejidades y de acontecimientos y de procesos integrados. El acontecimiento es esta multiplicidad de singularidades, esta multiplicidad de procesos singulares, pero además esta multiplicidad en constante creación y recreación, es decir, esta multiplicidad abierta y proliferante e inabarcable. Lo que hace el ser humano es recortar en este acontecimiento, inscribirse, hendirse en este acontecimiento, vivirlo, experimentarlo, meditarlo, interpretarlo y actuar en recortes de este acontecimiento. Y en la medida que se amplía, en la medida que se extiende, en la medida que se desenvuelve creativamente, obviamente abarca más del acontecimiento, que es un tejido, que son tejidos, que son texturas del espacio-tiempo, que son tejidos y por lo tanto espesores en constante movimiento, en constante devenir, en una comprensión de lo que es la simultaneidad dinámica. Entonces estamos ante precisamente este andar humano que ha dejado la humanización y que se humaniza en la medida que reconoce el acontecimiento y en sentido planetario reconoce su oikos, su oikología, reconoce su pertenencia a la vida, porque la vida no es una vida singular, la vida es una vida plural, es una vida integrada y articulada, la vida es la vida del planeta, no hay vida sin el planeta, no hay una vida singular que no sea la vida en el planeta. De la misma manera que no hay una vida singular que nace, se desarrolla y muere, puesto que la vida también está vinculada al gen, a la memoria, si ustedes quieren para decirlo figurativamente, a la eternidad. Entonces la vida es esta constante creación. Para decirlo de otra manera, cada ser singular, vital, es sencillamente un informante del genoma. En un caso del genoma humano, en otro caso de los otros genomas, y quizás si volvemos hacia atrás a las investigaciones biológicas y ecológicas del genoma más antiguo, del genoma inaugural que nos hace parientes a humanos, animales, plantas. Inclusive podemos ser parientes de los propios virus que ahora están asolando aparentemente
digamos, a las poblaciones, cuando posiblemente, en realidad, como dice cierta medicina terapéutica, que el virus es un agente evolutivo porque lo que hace es enseñar al cuerpo a defenderse, a inmunizarse. Bueno, pero esos, digamos, son temas que se van a discutir o se han tratado en otros lugares. Lo que aquí nos interesa definitivamente es de construir los etnocentrismos, de construir los fonocentrismos, de construir los logocentrismos, de construir también, obviamente, los patriarcalismos, de construir el poder, estas formas de poder que en realidad son cristalizaciones de lo conseguido, son conservadurismos institucionalizados de lo conseguido, como si ese ya fuera el fin y la realización humana. El fin y la realización humana están muy lejos. Siempre hay otros fines. Las finalidades van más lejos. Las finalidades, si ustedes quieren, del ser humano es comunicarse con el multiverso, con los seres del multiverso. Es decir, son otras tareas y todavía está embargado en estas miserias humanas de sus guerras, de sus pleitos triviales, de sus pretensiones de dominación y sus pretensiones etnocéntricas. Estas trivialidades humanas, que son sus miserias, en realidad lo están agotando y acabando. Hay que volver a activar la potencia social creativa, el imaginario radical, como dice Castoriadis. Hay que volver a crear, volver a articular la tecne, el logos, volver a articular escritura y habla, volver a remover las capacidades humanas, pero también las capacidades vitales, porque hay que hacerlo en conexión con los otros seres y en el planeta. Hay que hacerlo en la sincronización, en la reciprocidad con los ciclos vitales planetarios. Bueno, esto es lo que queríamos decir. Y como hemos dicho, es apenas una primera entrega en esta nueva secuencia de reflexiones intempestivas que se van a dedicar al acontecimiento.